que nos está escuchando. Muchas gracias, Maxi Castro Espinosa, de la provincia de San Juan. Hola, ¿qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día para vos y, por supuesto, para toda esa hermosa provincia de San Juan. Contame cómo está hoy día. ¿Hay sol en el Chaco? Está soleado, está muy lindo después de 5 días de lluvias intensas. Hicieron estragos, sobre todo en el interior de la provincia. Generaron inundaciones, estuvo heavy, estuvo complicado. Así que bueno, hoy estamos bastante más contentos porque apareció el sol. Bien. Eso. ¿Y mañana hay elecciones, así o cuándo? Y mañana hay elecciones legislativas provinciales. Mañana se renuevan 16 bancas de la legislatura provincial, o sea que la mitad de la Cámara, 32 diputados nacionales, diputados provinciales son los que integran la Cámara. Sí. Y los diputados nacionales se eligen en octubre. ¿Cuántos son? Creo que renueva 4 el Chaco. Creo que 4. Bien. 4 pone en juego el Chaco, creo. Bien. Si no tengo mal el dato. Bien. Bueno, eso en lo electoral. Perdón, Carlos, sí. De 7 que son en total, creo que pone en juego 4. 4. Acá San Juan renueva 3. De los 6 que tiene actualmente, se renuevan 3. Y por supuesto te quería preguntar cómo están las cosas en Monapi, cómo está la economía para vos. Estoy viendo títulos muy importantes también en la tele que están diciendo que a los jubilados hay que aumentarle el 50%. Eso lo dice la justicia. Yo creo que esto tiene seguramente un correlato que tiene que ver con el ingreso de la gente para que pueda comprar, naturalmente. No, que sin duda, porque también si no hay consumo interno es muy difícil que se sostenga todo el aparato productivo y de bienes y servicios en el país. Y cómo hacer para no puedes tener un país donde solo el sector financiero se lleve la plata y el sector financiero también se termina llevando la plata si hay movimiento económico dentro del ámbito de la producción, dentro del ámbito de los bienes y servicios. De lo contrario, si no hay plata que gire, si no hay plata que circule, no se lleva plata a nadie. Y acá evidentemente lo que está faltando es plata en el bolsillo de la gente para que empiece a haber ese círculo virtuoso de poder comprar más para que se produzca más, para generar más riqueza, para generar más valor y para en su efecto también generar más empleo, que es la gran preocupación que tengo yo desde el primer día de aquel diciembre del 23. Yo sabía que tengo y sigo teniendo miedo por la caída del empleo. Es perfecto abaratar, tal vez, como decimos, mercadería trayendo de afuera para que sea más barata para la gente, pero y si los que producen no pueden competir en las mismas condiciones y van quedando afuera de la cancha y se va tumbando empleo, hay menos dinero circulando y vos podés traer mercadería más barata, perfecto. ¿Y a quién le vendés? Claro, si no hay plata. Claro. ¿A quién le vendés? Sí, Ese es el problema. Sí. Entonces, cuando se empieza a achicar el movimiento interno, se achica también todo lo que tiene que ver con recaudación y eso impacta directamente en la coparticipación de cada una de las provincias. Claro, y estaba pensando también la necesidad de imperiosa, ¿no? de encontrar el camino a las pymes que vienen trabajando de hace mucho pensando justamente que la microeconomía, no como decía alguien por ahí, no importa la macro, la micro. No, este es el sector que más mano de obra da, ¿no es cierto? Pero es una mirada equivocada. Por eso, yo creo que ese es el quid de la cuestión de por qué Argentina no tiene un despegue o no despega en los últimos 40 años, por lo menos, es porque no hay una... Esto es muy simple. Nosotros lo decimos ya hasta el hartazgo, a mí me habrás escuchado no menos de 70 veces decir aportamos 7 de cada 10 puestos de empleo, aportamos
el 42% del Producto Bruto global, que en realidad es el 76% de la generación genuina de riqueza. Aportamos, como te decía, 7 de cada 10 puestos de empleo. Somos el sector más eficiente de la economía. Somos el 99.3% del empresariado de la Argentina. Es decir, si vos no tenés una mirada especial hacia ese sector, que es el que te tracciona y te empuja, y te tracciona sobre todo empleo, bueno, evidentemente hay un error conceptual, y en los últimos 40 años ningún gobierno, ninguno de todos los colores, ninguno ha tenido una mirada especial a este sector. Es como decimos siempre, lo tenés a Messi en el equipo y lo haces jugar de suplente. Claro. Los resultados van a ser distintos. Y van a ser distintos, obviamente. ¿Por qué? Y son distintos porque después, como estábamos comentando recién, las soluciones aparentes que tienen, yo no digo que no haya detrás de esa aparente solución haya una buena intención, como es abrir la importación para que vengan productos más baratos, para que todos podamos acceder a productos a menor costo, que es lo que estamos buscando en una economía que está complicada, en un poder adquisitivo que se cayó. Perfecto. Pero del otro lado del plato de la balanza tenés los que producen, a los que los saqueás con impuestos, con cargas laborales y lo demás, y a los que no lo haces competir en igualdad de condiciones. Entonces yo no estoy en desacuerdo que vos traigas productos si querés de afuera, pero dame condiciones a mí que produzco en la Argentina para poder competir en igualdad de condiciones. Que no es ni más ni menos, a ver, por supuesto que en un estado, en una de las puntas, en una cosa extrema, lo que quiso hacer Trump. A ver, ¿qué quiso hacer Trump? Analicemos. ¿Trump quiso abrirse al mundo o cerrar? Se quiso cerrar. Y se quiso cerrar defendiendo a su industria. Después podemos analizar si está equivocado, si se equivocó en lo que hizo, si se equivocó en ir a chocar contra China, que eso podemos hablar horas enteras si querés. Pero digo, ¿qué quiso hacer Trump? Trump quiso defender la industria americana, no hay ninguna duda. Creo que el camino es ese, digo, sin ir a esos extremos de aranceles al 140 y todas esas cuestiones que bueno, son muy propias de Trump y que evidentemente va a tener que, está en un berenjenal muy grande, va a tener que retroceder o la economía americana se va a desintegrar, pero digo, tenemos que ir a buscar, yo no digo cerrarse, pero perfecto, dale condiciones a los que producen en tu país para que puedan competir, porque si no pero no podés competir contra los productos, por ejemplo, de China, es imposible. Ahí yo ayer estaba escuchando a un desarrollador de Cava de Buenos Aires que decía que estaban todos los que están en el tema de construcción en este momento estaban en China, estaban viendo una feria muy grande que hay, una feria enorme, y que estaban haciendo números y en promedio se pueden conseguir todas las cosas que se necesitan para una construcción, o el 90%, se consiguen a un 33% del costo de lo que cuesta acá. Y eso puesto acá. Claro. Entonces, ahora, perfecto, por ahí va a bajar un poco el precio tal vez del metro cuadrado. Perfecto. ¿Y los que producen acá? Yo te contaba, digamos, en privado, lo que hace un BEA acá, trayendo naranja de Egipto a 1.000 pesos el kilo. A mil pesos el kilo. Exacto, a 1.000 pesos el kilo. Bueno, es todo un dato que vos decís, che, pero y cuando tengamos que traer la naranja viene de Tucumán, por ejemplo. Bueno, se puede traer de todo ahora, pero ojo que tenés que tener la racionalidad para que el productor de acá no tenga que dedicarse a otra cosa o a importar solamente, porque te cierran la importación o te ponen un impuesto y bueno, se acabó tu proyecto, ¿no? Y se acabó el proyecto, exactamente. Claro. Se acabó el proyecto. El grave problema es ese, digamos. Yo creo que tiene que ser, además,
tengamos en cuenta una cosa, Carlos, que acá hay una realidad que es incontrastable. Todos los productos en la Argentina no tienen menos de un 50% de carga impositiva. Es decir, que todo lo que nosotros compramos, el 50%, un poco más inclusive, es impuesto. Impuesto, claro. Entonces, ¿por qué no empezamos a pensar también que si queremos hacer competitivo al que produce en la Argentina, ver también que el Estado haga el esfuerzo que corresponde y que empiece a bajar cargas de impuestos? Claro. Creo que es lógico lo que estamos diciendo, es decir, somos de los países más caros del mundo en cuanto a tributos, a impuestos, a contribuciones y a cargas. Bueno, empecemos a pensar en un país un poco más lógico, un país que no termine robándole a los que producen para poder, como era en mucho tiempo en otra época, repartirle a los que no generan ni siquiera lo que consumen, que todavía se sigue dando. Acá todavía vos tenés el 50% de tu población a la que tenés que asistencializar, porque si bien se fueron los grandes gerentes de la pobreza, tan tirados por ahí, los Beliboni, los Grabois, los Pérsicos y los demás, pero la pobreza sigue estando, la pobreza sigue existiendo y casi en igual medida. Entonces, y a esa gente, y sigue habiendo la misma cantidad de gente que necesita el plan, de la gente que necesita la asistencia, de la gente que necesita la beca, y todo eso no es gratis. Claro. Todo eso tiene un costo, y ese costo es el costo que nos hace todo más caro a todos. Entonces, veamos también cómo vamos a solucionar esas cuestiones para que todos podamos tener un mejor acceso a todas las cuestiones que sean un poco más baratas. Porque si no estás pensando cómo lo estamos financiando a los que no producen ni siquiera lo que consumen, lo estamos financiando a los que nos deslomamos y nos rompemos el trasero todo el tiempo para ver cómo generamos un mango. No. Tenemos que ir a ver en serio cómo vamos a definir esta Argentina, porque de lo contrario, la verdad que van a quedar cada vez menos gente dentro del sistema y yo ese número que decía yo, 20 adentro y 80 afuera, no tenés una Argentina viable, es una Argentina inviable. Claro. Maxi, digamos, de la continuidad de la tarea de Monapi, ¿qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la tarea? Presentación de los dos libros de Alejandro Bestani y Antonio Boustani, Argentina Potencial y un empresario pyme, en la Feria del Libro en Buenos Aires, en un salón donde yo no pude estar, pero fue antes de ayer, y hubo cerca de 120 personas o 130, y eso es muy importante porque empieza a llegar al gran público para contarles que dónde está la importancia real del empresario pyme y cómo se divide un poco la generación de riqueza en la Argentina. Hay que hacerle entender que las pymes te generan el 76% de la riqueza del país y las grandes te generan el 20%. Y el otro pedacito, el Estado con algunas empresas que son empresas públicas, pero que en general son casi todas deficitarias. Entonces, la generación de riqueza en su mayor medida está en el sector de las pymes, en la microeconomía, el sector al que hace 40 años no se lo mira directamente. Claro. Y por eso tenemos, sin ninguna duda, la realidad que tenemos. Por eso tenemos esta realidad. Porque las pymes no tenemos, ni siquiera pedimos nosotros que nos mimen o que nos den prebendas, ni mucho menos. Pedimos simplemente que nos saquen un poco el pie de la cabeza y que nos hagan competir y nos hagan producir en mejores condiciones. Nada más, y las mejores condiciones sin duda están en manos de la legislatura nacional, cambiando y modificando las leyes, que ni les interesa hacerlo, y del gobierno nacional. Claro. No hay ninguna duda, y por supuesto de los gobiernos provinciales que tienen que terminar con esta historia de este
de este impuesto que es el más regresivo y el más nocivo de todos, que es ingresos brutos. Ah, sí. Sin duda es el impuesto más nocivo que existe, y esa enfermedad que es el CIRCREP, que la verdad que es en cualquier movimiento en tu cuenta ya te saca a cuenta de ingresos brutos. La verdad que es vergonzoso, y bueno, y esto tiene que terminarse. Ingresos brutos no puede ser como mucho, tendría que ser el 1%, porque acá, por ejemplo, es el 3,5%, en el Chaco hay lugares donde es el 4%, lugares donde es el 4,5%, lugares donde es hasta el 5%, y eso te agarra en toda la cadena. Cuando terminás haciendo el número del producto en toda la cadena, termina siendo casi otro IVA. Claro que sí, claro que sí. Maxi, un placer compartir contigo. Creo que tenerla ya a partir del mes que viene, seguramente. No sé, en octubre son las elecciones nacionales, ¿no? En octubre son las elecciones nacionales, y bueno, acá estamos viendo y preparándonos. Ojalá que podamos llegar o por lo menos competir mostrando el caudal de ideas, el caudal de proyectos, el caudal de beneficios que podemos tener como país si cambiamos algunas cositas. La macroeconomía ordenada sirve muchísimo, te genera la facilidad para proyectar, la facilidad para ir trazando una línea hacia el futuro. Ahora, lo ideal sería que en esa línea hacia el futuro podamos incluir a todos. Claro. Por eso nosotros decíamos que por supuesto que la macroeconomía ordenada está muy bien que eso suceda, pero también está muy buena una mirada hacia la microeconomía para que en ese futuro que vamos a tener o que buscamos tener, podamos incluir a todos. Claro, y no que sí. que sea un 20% adentro y un 80% afuera. Maxi Piceta, el vicepresidente de Monapi, con nosotros acá en Radio Alas, en la provincia de San Juan. Gracias, Maxi, por estos minutos. Abrazo grande, Carlos, y bueno, un enorme saludo para vos, tu familia y para todo San Juan. Igualmente. Bueno, es realmente importante tener la chance de encontrarnos con autoridades de Monapi que ponen en valor y en relieve las cosas que hay que hacer, sin duda, para terminar con esta situación tan difícil que vive la Argentina. Nos vamos a una pausa, Tony, ya venimos con más.